noches para todos. Hoy nos toca dos clases de trauma. Trauma contuso, que voy a presentar yo. Yo soy el doctor Luis Laneri, para los que no me conocen. Yo soy especialista en glaucoma. Y en segundo lugar va a estar el doctor Enrique Escurra, que nos va a hablar de trauma ocular abierto. El doctor Escurra es especialista en córnea y también el segmento anterior. Entonces voy a ir empezando para poder terminar en tiempo y luego damos lugar al doctor Escurra. Si no me escuchan, por favor les pido que me avisen, ¿sí? Se escucha bien, Lucho. Perfecto, gracias, Pati. Entonces, importante saber, así como estuvo hablando ayer el doctor Walter, que el trauma contuso es una importante y prevenible causa y problema en salud pública. Es causal de un tercio de las cegueras musculares y tiene un impacto socioeconómico bastante importante, porque así como dijo el doctor ayer, tiene unas secuelas tanto físicas como psicológicas que ocasionan después problemas en la parte laboral y que no pueden trabajar bien y todo, eso, todo lo que acarrea. Esos son lo que justamente te dice ahí, los costos directos y los costos indirectos de estos traumas. Y está relacionado al estado socioeconómico bajo. Entonces, ¿a quiénes afecta principalmente el trauma contuso? A adultos jóvenes, pero según segundo pico en los pacientes adultos mayores por encima de los 70 años, y esto está relacionado a las caídas de corta altura por problemas ya de diferente etiología. El primer pico se ve principalmente en varones jóvenes y estos están relacionados al sexo masculino y en el que se presentan en una frecuencia de 2 a 5 veces mayor. Pero por sobre todo, esto es importante porque la gran mayoría de ellos, en unas bibliografías incluso hasta el 70% de los casos, se ven en ambientes laborales. Es ahí la importancia de la prevención de estos traumas y en la manera correcta en la que uno tiene que acudir al trabajo dependiendo de la industria en que esté, por ejemplo, la industria automotriz, la metalúrgica, la química, los militares. El resto de los traumas se distribuye entre el hogar, el deporte, asaltos callejeros, accidentes de tránsito y otras como cualquier otra actividad que podría comprometer la visión. En el hogar se ve principalmente los accidentes en el segundo pico que habíamos visto en la diapositiva anterior, en los adultos mayores. ¿Cómo clasificamos estos traumas? Bueno, la gran clasificación que está desde el 70 aproximadamente, porque se volvió a reclasificar y a volver a poner algunos ítems, clasifica el trauma ocular en dos grandes grupos, trauma ocular cerrado y trauma ocular abierto. Dentro del trauma ocular cerrado tenemos el trauma contuso y la laceración lamelar. Y dentro del trauma ocular abierto tenemos la ruptura cuando el trauma es ocasionado por un objeto romo, pero que existe una rotura completa de la pared. Y la laceración que puede ser penetrante, perforante o la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Ahora, esta clasificación excluía muchas otras lesiones que podían estar comprometidas al mismo momento que el globo ocular o solamente por fuera del globo ocular, como por ejemplo estructuras de los anexos, la órbita, la vía lagrimal, el párpado, la conjuntiva sola. Hoy también excluía las causas de estos traumas, como mecanismos químicos, térmicos, radiantes, eléctricos. Por ejemplo, las quemaduras eléctricas por descargas eléctricas, por un rayo, por descarga de alta tensión, pueden provocar también ciertas lesiones a nivel del globo. Y también esta clasificación incluye si existe alguna lesión asociada, ya sea de la cabeza, de la cara o de todo el cuerpo, por ejemplo, en un politraumatismo, o también incluye la situación en la que ocurrió, como habíamos dicho en un principio, que la principal causa eran los accidentes laborales, entonces aquí incluye esto, pero también existen otras causas, ¿verdad? No está del todo aceptada esta clasificación, en general se sigue utilizando esta, pero es como para tener en cuenta que podemos tener esto también. El trauma ocular cerrado se divide según la zona en la que se localiza el trauma, en la que se localiza la lesión, en tres zonas. La conjuntiva de la córnea esclera, la zona 1, la cámara anterior, iris, ángulo, cámara posterior, y hasta la cápsula posterior cristalino, la zona 2, y por detrás de la cápsula posterior, a partir del litio, retina, coroides, nervio óptico, es la zona 3.
Si nosotros tenemos una lesión que incluye tanto la conjuntiva como la córnea y, por ejemplo, la retina, no tenemos que poner zona 1 más 3, sino directamente zona 3. Siempre se pone la zona más posterior a la que ocurre el trauma. Esquemáticamente, estas son las tres zonas. Y el mecanismo por el que ocurre estas lesiones en el trauma contuso es principalmente la deformación de las paredes por la energía que agarra la parte anterior del globo, y eso hace que exista una disminución del diámetro anteroposterior, aumento del diámetro arterial y un desplazamiento posterior del diafragma iliocristalino. Y eso va así como de rebote, como un resorte, va haciendo hasta que se acomoden normalmente todas las estructuras. Puede incluso en un trauma contuso existir una indentación posterior de la córnea hasta de 8 o 9 milímetros, y eso hace que contacte con el cristalino, la córnea con el cristalino, incluso el cristalino se desplaza de manera posterior otra vez. La distribución de la energía en un área mayor en relación al impacto, bueno, eso ocurre cuando pequeños objetos impactan sobre una superficie y esa energía se distribuye a lo largo de toda la superficie del globo y hace que existan estos cambios en el diámetro tanto anterior-posterior como ecuatorial. Y el mecanismo de golpe contra golpe ocurre cuando la lesión, por la misma transmisión de la energía, ocurre en un sitio opuesto al del impacto por la transmisión de esta energía. Es lo que le había dicho en un principio: existe una reducción del diámetro anterior-posterior, un aumento del diámetro ecuatorial, cuando el objeto deja de impactar, cuando ya el impacto dejó la parte anterior de la córnea en este esquema. Entonces existe otra vez un aumento del diámetro anterior-posterior, y hasta que esta energía se libere completamente, las estructuras internas se van moviendo tanto anterior-posteriormente como en el eje ecuatorial. Entonces, al tener un trauma, un paciente con un trauma ocular, ya sea en el contexto de un trauma ocular aislado o en el contexto de un paciente con un politraumatismo, tenemos que siempre evaluar si existen lesiones que comprometan la vida, principalmente en estos casos de politrauma en los pacientes que tuvieron un accidente de tránsito o sufrieron un asalto callejero. Si tienen lesión en la vía aérea o si tiene daño cerebral, cómo habla, cómo se comporta, si respira espontáneamente. Aunque parezca un poco curioso, sí pueden llegar estos pacientes con lesiones politraumáticas a una urgencia oftalmológica exclusiva y no a un hospital que ya ha pasado en realidad. Por eso es muy importante ver el estado de conciencia de estos pacientes que llegan también, porque muchas veces no llegan solos, sino que llegan acompañados. Tenemos que ver la cara y el examen general, así, a grandes rasgos, cómo se ve. Si tiene laceraciones, quemaduras, debilidad o nubilación. Y lo que nos compete principalmente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero la huesa visual, porque ante todo trauma, esto tiene un valor pronóstico y un valor médico legal. La presión intraocular, si es posible, si es que no existe tanto compromiso en los anexos como para impedir la apertura palpebral, entonces debemos también tomar la presión intraocular, ver los anexos, cómo están el párpado, si existe una lesión en el párpado, equimosis. La sensibilidad al nervio infraorbitario en esta zona por una fractura en el piso de la órbita, puede ocurrir que exista una desensibilización a nivel del área de inervación del nervio infraorbitario. Tenemos que ver todo lo que abarca el segmento anterior, el examen pupilar, la gonioscopía, si es posible, el fondo de ojo bajo dilatación, la motilidad tracular, si existe o no compromiso de la vía lagrimal. Los huesos orbitarios, tenemos que palpar todo el reborde orbitario. Y pasando a cada región, entonces tenemos que ver, entonces, qué podemos encontrar en cada lesión. Voy a hacer un pantallazo general de qué podemos encontrar en cada región. En la conjuntiva podemos ver una abrasión, una laceración. Tenemos que movilizar la conjuntiva con una hemosteta o con un cotonete para descartar o buscar una lesión penetrante. Tenemos que poner anestésico y mover la conjuntiva para ver si es que por debajo de esa zona no existe un compromiso más profundo de la esclera. En algunos casos puede ser necesaria una exploración quirúrgica, ya que debido al edema que existe puede no ser posible la visualización de las estructuras más profundas. Si decimos que es solamente si llegamos a la conclusión de que es solamente una lesión de la superficie conjuntival, podemos tratarlo con un ungüento tópico o con una oclusión con un
Antibiótico. En algunos casos en los que la lesión sea muy extensa, podemos requerir una sutura, como esta, por ejemplo, que vemos una lesión extensa de la conjuntiva, pero solamente de superficie. A la córnea, ¿qué le puede pasar a la córnea con un trauma contuso? Bueno, primero podemos tener una erosión corneal superficial nada más, podemos tener edema por daño endotelial o podemos tener una laceración corneal, en donde es súper importante hacer lo que se llama el test de Seidel, en donde nosotros instilamos fluoresceína para ver si existe o no una lesión de espesor completo en la córnea. ¿Cómo entonces sabemos? Cuando existe un lavado de la fluoresceína a causa del drenaje del humor acuoso, de la filtración del humor acuoso hacia afuera, entonces vemos cómo se lava la fluoresceína, entonces ahí ya tenemos una lesión de espesor completo y deja de ser cerrado, es ya una lesión abierta. Ante todo TGC del positivo, también tenemos que descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular que, dependiendo de su naturaleza, vamos a recurrir a diferentes métodos auxiliares de diagnóstico. Si es solamente una erosión, podemos dar lubricantes o fluir con un antibiótico o colocar un lente de contacto. Si el edema corneal casi siempre se resuelven todos espontáneamente, solamente se expectan. Si es muy importante el edema, nosotros tenemos la posibilidad de instilar un colirio de cloruro de sodio hipertónico al 5% para disminuir el edema, pero principalmente esto solamente funciona cuando el edema es epitelial. Y si existe una laceración, podemos colocar ya sea un lente de contacto y si es muy extensa también puede requerir sutura porque puede ocurrir que exista también un crecimiento epitelial en la interfase si es que nosotros dejamos así como el borde muy levantado, por así decirlo. Una abrasión que se tiñe con fluoresceína, edema corneal que pues, se resuelve espontáneamente, una laceración incompleta y el test de Seidel, donde vemos, esto ya es un trauma abierto, cómo se va lavando la fluoresceína que vamos aplicando con esta tira. Esto es un trauma abierto ya. En el iris puede inflamarse por el mismo trauma y ocasiona dolor, fotofobia y puede ocurrir que existe también una liberación de células y proteínas en cámara anterior, lo que llamamos flare y celularidad en cámara anterior, que casi siempre es leve. Una inyección ciliar y miosis por la misma inflamación, a la que le damos corticoides y ciclopléticos nada más. Los cambios pigmentarios ya un poco más crónicos o un poco más tardíos que se ven, como la dispersión de pigmentos sobre la córnea, en el endotelio, en el ángulo, en el cristalino, el llamado anillo de Bosius o en el vítreo, ya son signos de un trauma previo, un trauma tardío. Puede ocurrir por el mismo trauma rupturas del esfínter pupilar y alteraciones de reflejo sin que necesariamente esté comprometida la vía visual posterior. Entonces tenemos el pigmento con celularidad, el pigmento del anillo de Bosio por el impacto del epitelio pigmentario posterior sobre la cápsula anterior del cristalino y rupturas radiales en el esfínter pupilar. Más, periféricamente puede existir una separación de la base del iris de su inserción en el cuerpo ciliar del colon escleral, lo que llamamos iridodiálisis, que casi siempre esto va acompañada de algún grado de ifema, y en general esta iridodiálisis, a menos que no sea muy extensa, nada más se observa. En casos ya cuando son muy grandes o en asociación con una cirugía de catarata que hacemos, podemos recurrir a la reparación quirúrgica de esta iridodiálisis, como vemos aquí, más pequeña en las zonas laterales o en la parte superior. El cuerpo ciliar se puede lesionar cuando existe el trauma ocular contuso, pero típicamente el cuerpo ciliar, existen dos lesiones en el cuerpo ciliar. Uno es el retroceso angular y otro es el desprendimiento del cuerpo ciliar que se llama ciclodiálisis. El retroceso angular de las dos es la más frecuente de todas. Es una separación entre las bases longitudinales y circulares del músculo ciliar. Cuando existe algún grado de ifema posterior a un trauma, en un 86% de esto se asocia a algún grado de retroceso angular. Dependiendo de la extensión del retroceso angular, esto puede ocasionar tardíamente la elevación de la presión intraocular, pero es solamente del 7 al 10% a los meses o años del trauma. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Con una gonioscopía. Entonces aquí tenemos, esquemáticamente se ve que está la línea de Schwalbe, la malla trabecular anterior, la malla trabecular posterior, el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar. Y si ven aquí existe una separación, un desgarro de los haces del cuerpo ciliar, del músculo ciliar. Entonces, esto es el retroceso angular. Y siempre comparar esto con el ojo contralateral. Nosotros empezamos ante un trauma ocular contuso. Si queremos hacer una gonioscopía para detectar o diagnosticar un retroceso angular, tenemos que empezar la gonioscopía con el ojo contralateral y luego hacer la gonioscopía en el ojo afecto.
La ciclodiálisis, que era la otra lesión que podía tener el cuerpo ciliar, es la separación del cuerpo ciliar de la esclera. Típicamente, la ciclodiálisis cursa con una hipotensión, que el cierre, tanto espontáneo como quirúrgico, de esta ciclodiálisis puede ocasionar una elevación brusca a niveles muy altos de la presión, de la presión auricular, que incluso esa es una manera de saber cuándo se cerró, ya sea espontáneo o quirúrgicamente, una ciclodiálisis. Entonces aquí, ya más grande, ustedes si ven aquí, no es nada más el, el músculo ciliar el que está desgarrado, sino que tienen una separación completa de los procesos ciliares de la pared escleral y en la ultrabimicroscopía se ve esta separación. Y existe una comunicación, también por esto cursa con hipotensión, existe una comunicación que hay entre el espacio supracoroideo y la cámara anterior. El cristalino, que es otra estructura que puede ser lesionada, puede tener, puede ocasionarse con cambios en la coloración o cambios en la posición. Puede ocurrir que el cristalino se subluxe cuando esté parcialmente desplazado del eje pupilar, o puede que se luxe completamente cuando esté desplazado completamente del eje pupilar, y esto causa diplopía, disminución de la agudeza visual, y dependiendo si ya sea que se desplace anterior o posteriormente, puede aumentar la presión intraocular, principalmente si se va hacia la parte anterior. Y una catarata traumática que se ve tanto en traumas contusos como en traumas abiertos. Entonces aquí tenemos un cristalino que ya estaba clasificado previamente, que se subluxó a causa de un trauma. Esta es una catarata traumática en roseta que se ve típicamente luego de los traumas contusos. Y el aumento de la presión intraocular que vemos en un trauma puede ser debido a diferentes factores, y podemos clasificar esto en un aumento de la presión intraocular de manera temprana o de manera tardía. Tempranamente se debe a una trabeculitis inflamatoria o la presencia de sangre en cámara anterior, que es el ifema, y tardíamente a una proliferación endotelial, fibrosis del tejido inflamatorio, retroceso angular, sinergias anteriores periféricas o daño trabecular cicatrizal. ¿Cómo tratamos esto? Si es temprano por inflamación, con corticoides y con hipotensores, y tardíamente todas estas causas o casi todas estas causas se tratan con una cirugía. Todas estas estructuras que yo les mencioné de la cámara anterior, nosotros podemos clasificarlas en esta estructura que se llaman los 7 anillos concéntricos de Campbell, que se desgarran. Todas las lesiones, a excepción del anillo pupilar, tienen una lesión longitudinal. El esfínter pupilar tiene una lesión radial. Y esquemáticamente tenemos esto, desde el borde pupilar hasta la hora serrata en que se puede ver desgarros retinianos. El ifema es la presencia de sangre en cámara anterior. Ocurre más o menos en un 6% hasta la mitad de todos los traumas contusos. ¿Y por qué se produce el aumento de la presión intraocular en el ifema? Por un edema en la malla trabecular por el mismo trauma y por la obstrucción por fibrina y por eritrocitos, que también pueden ocasionar, dependiendo del volumen de sangre que existe en cámara anterior, pueden ocasionar un bloqueo pupilar completo. La principal causa, hasta en un 90% de los casos, es un desgarro en el músculo ciliar, que esto es lo que yo le había dicho, que es el retroceso angular. Por eso, ante cualquier ifema, nosotros tenemos que descartar la presencia de algún grado de retroceso angular, que casi siempre sí se ve hasta en un 86% de los casos, como les había dicho. El restante, perdón, 10 a 15% es nada más, se debe a un desgarro en la malla trabecular, un poquito más anterior al músculo ciliar, que también puede ocasionar tardíamente una elevación de la presión intraocular por fibrosis de toda la zona desgarrada. ¿Cómo nosotros clasificamos? Bueno, existe una clasificación esquemática dependiendo del volumen de la cámara interior que ocupa el ifema, pero principalmente para el seguimiento es mucho más útil medir el nivel del ifema desde la base hasta el borde superior del ifema para saber cómo esto va evolucionando. Entonces, este sería un grado 1, pero tenemos que medir en milímetros. Esto es un ifema total. ¿Y qué es lo que le puede pasar a un ojo con ifema? Bueno, puede elevarse la presión intraocular de manera temprana y de manera tardía, por un bloqueo de la malla trabecular, como les había dicho, y algo que tienen que tener en cuenta, el retroceso angular, el grado de retroceso angular no está relacionado a la cantidad de ifema, porque nosotros podemos tener un ifema que ocupe, por ejemplo, la mitad de la cámara anterior, con un desgarro, con un retroceso angular de nada más 1 o 2 horas, porque es dependiendo del calibre del vaso que es lesionado. Las hemorragias secundarias que se pueden ver en el ifema ocurren hasta en un tercio de los casos, y la hemorragia secundaria ocurre cuando el coágulo que está
taponando el vaso que sangró, se lisa, entonces esto sangra de nuevo. Ocurre principalmente entre el segundo y séptimo día, pero más frecuente entre el tercer y cuarto día, y es mucho más frecuente en niños y en pacientes con anemia falciforme o con rasgo falciforme, y da un peor pronóstico al cuadro. ¿Cómo se puede complicar tardíamente? Con sinequias anteriores periféricas. Por eso en ciertos pacientes, por ejemplo, en los pacientes con anemia falciforme, tenemos que intervenir tempranamente porque las sinequias anteriores periféricas pueden producirse a partir del noveno día, y eso tardíamente, por más que luego se limpie totalmente la cámara anterior, ya sea espontáneamente o quirúrgicamente, puede provocar igual una elevación de la presión intraocular. La atrofia óptica por presiones oculares muy elevadas y la impregnación hemática de la córnea, que afortunadamente es nada más del 2% de los casos, se ve cuando existe una desnaturalización de la hemoglobina, y esto precipita y se impregna en el estroma corneal. Cuando existe una alteración endotelial previa, cuando la presión intraocular se eleva mucho, cuando el ifema es total o casi total, o cuando existe una anemia falciforme o rasgo falciforme, este riesgo está aumentado, y es así como se ve un, una impregnación hemática. Ante el primer signo de impregnación hemática es también indicación de una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del ifema? Bueno, tenemos que prevenir la hemorragia secundaria, controlar la presión intraocular y prevenir la aparición de impregnación hemática y de atrofia del nervio óptico. Entonces, ¿qué le decimos al paciente con un trauma contuso? Tenemos que decirle que tiene que tener reposo, con cabecera elevada, de ser necesario colocamos un protector ocular, principalmente en niños, colocar antiinflamatorios tópicos, cicloplégicos e antihipertensivos según el grado de presión intraocular. No a todo paciente con una presión intraocular, por ejemplo, si hago con un ifema que tiene presión de 20, 21, vamos a dar un antihipertensivo. No necesariamente, porque dependiendo de cuáles son los factores de riesgo, la edad que tiene, de la presentación del ángulo, si es que tiene no mucho desgarro a nivel del cuerpo ciliar o de la malla trabecular, dependiendo de eso vamos a ir viendo. O sea, no precipitarse tampoco, no a cualquier presión intraocular por encima de 20 en un trauma ya tengamos que tratar. Es algo que tenemos que ver cómo va evolucionando. Corticoides vía oral, dependiendo del grado de inflamación que tenga, hay que evitar los AINES, principalmente la aspirina, y el control debe ser inicialmente diario y luego según evolución. Y principalmente en esto, como le había dicho, tenemos que medir el nivel de ifema que vamos viendo cada día. Algunos fármacos antifibrinolíticos están recomendados dependiendo de la disponibilidad, como el ácido deltaminocaproico, que puede ser administrado tanto de manera sistémica como tópica, pero realmente eso no contamos acá. Existe una guía esquemática en donde tenemos que tener en cuenta el valor de la presión intraocular y el volumen del ifema para tratar o no. Esto es algo relativo, pero principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta ante cualquier signo de impregnación hemática, presiones intraoculares muy elevadas que no descienden, o ifemas en donde el volumen del mismo no desaparece o no se disminuye. Entonces esos son los pacientes que tenemos que intervenir quirúrgicamente con un lavado de cámara anterior. ¿Cuál es el pronóstico de todo trauma? De todo trauma contuso. Bueno, depende de la agudeza visual inicial, porque se vio que ante agudezas visuales más pobres, tiene una agudeza visual más pobre tardíamente. También el tiempo desde el trauma hasta la consulta inicial, porque eso puede provocar diferentes alteraciones, como por ejemplo las inflamaciones intraoculares, que pueden provocar la aparición de sinequias anteriores periféricas, o cambios de pigmentarios que elevan luego la presión intraocular, o lesiones que nunca cicatrizan. Entonces esto también tiene un pronóstico más sombrío, dependiendo de la extensión de las alteraciones anatómicas y funcionales y la aparición de secuelas tardías. Entonces, como para tratar de definir cuál es el pronóstico visual de un paciente con un trauma ocular, existe un score de trauma en donde se tienen en cuenta la agudeza visual inicial, si existe o no ruptura del globo, la presencia o no de endoftalmitis, de lesión perforante, desprendimiento de retina y de la reacción pupilar. Esto se va sumando, y dependiendo de cuánto tiene, se tiene un pronóstico a largo plazo de cuánto podría ser la visión en estos pacientes. Obviamente, esto no tiene en cuenta otros factores, como si es que va a requerir una cirugía, o si es que fue el tiempo de evolución cuando fue. Entonces, es algo que no tenemos que tomar así como algo muy taxativo, que bueno, esto va a ser así, sino que es algo
que se utiliza principalmente para hacer los estudios, porque para cuando hacemos un estudio tenemos que unificar todo, tenemos que hablar todo el mismo idioma. Entonces, tratando de unificar eso, entonces tenemos un score que podríamos tener, por ejemplo, en la urgencia, en la parada de la urgencia, y vemos, este paciente tiene tanto score y tiene tanta probabilidad de tener tanta huesa visual a largo plazo. Entonces, el trauma ocular contuso es una patología que está asociada a ceguera unilateral. De hecho, es un tercio de los casos ceguera unilateral. Principalmente se ve en adultos, jóvenes y varones, y por sobre todo son causas prevenibles ocasionadas por accidentes laborales, la gran mayoría de los casos. Tenemos que hacer un examen oftalmológico completo, hospitalizar al paciente de ser necesario si existe una alteración del estado de conciencia o en el contexto de un paciente con un politrauma, dejar todo anotado en la historia clínica porque sabemos que también esto tiene un pronóstico, o sea, un factor médico legal que hay que tener en cuenta. Y el pronóstico nos podemos individualizar según, por ejemplo, esta tabla que tenemos que individualizar en cada caso y valorar todas las lesiones que tiene este paciente. Parte de la bibliografía que utilicé, esta, si quieren, yo realmente les puedo pasar más. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Disculpen que hablé muy rápido, realmente. Si no hay preguntas, entonces quiero dar la palabra y lugar al doctor Enrique Escurra para su presentación. Hola, Enrique. Hola, muy buena presentación, Luis. Realmente, Enrique. muchísimas gracias. Estoy con un pequeño problema técnico. Ahora estaba abriendo la presentación. Avísanos nomás, Enrique. Yo les recuerdo Dale, mientras dale, la, un la ratito. inscripción al simposio de retina y glaucoma el 18 y 19 de junio. No se olviden también la parte de lo que va a ser el concurso de imágenes, de fotos. Pueden enviar cualquier foto, no hace falta que sea retina de glaucoma, y van a ver muy buenos premios. Les vamos a decir después. Así que eso es lo que les voy a recalcar otra vez, que no se olviden de inscribirse. También le damos las gracias otra vez al Laboratorio Zaval por apoyarnos, y posterior, cuando terminemos el viernes, lo que son estas 2 semanas de charlas, vamos a ver un poco otra vez todo lo que es el tema de la asistencia, y posteriormente van a estar recibiendo sus certificados. Martín, no sé si querés decir algo. Hola, buenas noches. Nada, por un momento felicitarle a Luis, ¿verdad? Por su charla. Iba a recalcar sobre el tema de trauma ocular, ¿verdad? Cerrado, y el glaucoma, ¿verdad? Que como ustedes saben es algo bastante frecuente que solemos ver esa asociación. Tener en cuenta que los pacientes que, como me dijo muy bien Luis, que tienen un retroceso angular, una recesión angular, el glaucoma que se manifiesta por retroceso angular no es inmediato, como bien lo explicó, ¿verdad? Es un glaucoma que aparece tardíamente. Entonces, si tienen un paciente que tiene 1 mes y medio de trauma y ustedes ven un retroceso angular de 3, 4 horas de reloj que ni siquiera sobrepasa los 180 grados, ¿verdad? Y tiene la presión ocular elevada, probablemente el mecanismo implicado en el aumento de la presión ocular sea otro, ¿verdad? Y algo que lastimosamente pasa bastante en los pacientes post-trauma es que se les trata en demasía, voy a decir yo, con corticoides, como dijo muy bien Luis. Hay que ser juicioso a la hora de utilizar los corticoides en estos pacientes, ¿verdad? Y a veces porque uno ve que es un traumatismo bastante importante, le da el corticoide durante mucho tiempo y la causa de ese aumento de la presión ocular realmente es de origen cortisónico más que de otra causa debido al trauma. Generalmente, como dijo muy bien
la causa inmediata, que es por la inflamación o los hematíes, con el se resuelve, realmente la mayoría de ellos se resuelve a las 2 o 3 semanas con el tratamiento hipotensor y antiinflamatorio, ¿verdad? Pero a la vez que se resuelve, uno debe ser también prudente en sacar lo más pronto posible los corticoides una vez que uno ya no ve más inflamación, no dejarlo mucho tiempo, porque es frecuente ver pacientes con hipertensión ocular secundaria de corticoides en pacientes postraumáticos. Ese por una parte. Y por otra parte, creo que vale la pena resaltar lo que dijo Luis, en qué pacientes hacemos lavado de cámara anterior, ¿sí? Yo siempre suelo decir que no, cuando uno tiene un paciente con IFEMA, no debe apurarse. La mayoría de los IFEMAs siempre se resuelven solo. Lo que sí hay que insistir con el paciente es en el reposo. En el reposo lo más absoluto posible que sea, con la posición de la cabeza en posición semisentada, para que no se acueste en 180 grados, que no haga ningún tipo de actividad física, ¿verdad? Porque mientras más guarde el reposo del paciente, es más probable que el linfema se reabsorba, más sangrado que nosotros tengamos en cámara anterior. Ahora, si tenemos realmente un sangrado la semana y uno no ve que ese coágulo se disuelve en un 50%, tiene presiones oculares de más de 50 milímetros por 5 días o 30 milímetros por más de 7 días, a pesar de un máximo tratamiento hipotensor, o uno ve que se va impregnando la córnea, o uno tiene un coágulo negro ahí que uno ve que no se va a reabsorber, ahí sí indicar lavado, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no estamos en esa situación, entonces hay que ser prudente a la hora de indicar el lavado. Ahí, si bien no es la finalidad de la clase, ¿verdad? Explicar las técnicas de esa quirúrgica de lavado, eso, siempre cuando vamos a lavar un IFEMA, tener en cuenta las maniobras que vamos a hacer dentro de la cámara anterior, porque muchas veces nosotros mismos queremos tratar de aspirar o lavar todos los coágulos que encontramos dentro de la cámara anterior, y soltamos un coágulo que está taponando una vena importante y esta comienza a sangrar y terminamos a veces con más ifema de lo que entramos, ¿verdad? Entonces, lavar, aspirar todo lo que venga fácilmente, ya sea porque uno use una cánula o una doble vía para lavar, ¿verdad? Y poner siempre aire al final para hacer compresión, ¿verdad? Para los vasos, para que no vuelva a sangrar, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Lo que quería comentarles, pero me pareció excelente. Y siempre, como dijo Luis, ahí lo sé tener, cuando uno va a controlar un paciente con un trauma contuso, hay que tener en la mente esos 7 anillos de Campbell que mencionó Luis, porque hay que ir a buscar esas lesiones, porque si uno no busca la rotura del esfínter, la rotura del trabeculado, la psicodiálisis, o la herida de diálisis, o la recesión, o la rotura celular, pues se le puede pasar en el examen, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener en mente las posibilidades, las zonas de debilidades que tiene el segmento anterior a la hora de tener un trauma ocular contuso importante, donde uno puede encontrar una lesión. Y bueno, eso es todo. Ahora, Gracias, Martín. Ay, Nico levantó su mano. Nico, ¿qué quería preguntar? ¿O se te fue? Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Sí, justamente hoy tuve un paciente que vino porque veía todo negro en el lado derecho, aproximadamente de 55 años. Eh, Era mala percepción del ojo derecho y el lado izquierdo 20/20. Él me refirió que tuvo un antecedente de trauma contuso en la órbita derecha, en la pared lateral, hace un año. Y bueno, en la exploración, al momento de tomar la presión me salía 53 y el lado izquierdo estaba normal. En el segmento anterior yo no me percaté de nada que me llame la atención. En el fondo de ojo tenía una excavación de 0,9, desvío nasal de vasos y un notch inferior. Le hicimos una gonioscopía con un senior y no estaba el ángulo abierto y no nos llamó nada la atención.
Mi pregunta es, ¿cómo podemos saber si la causa fue el trauma o él estaba ya desarrollando anteriormente un glaucoma? Porque no, su historia no tenía mucha coherencia. O sea, era de relativa fe la forma que me comentaba su historia. Bueno, para hacerla corta, probablemente sí sea causar trauma. Quizás ya tenía algún glaucoma previo que se fue exacerbando con ese trauma. Y viendo bien, probablemente sí tenga algún daño en la malla trabecular, solamente que quizás se cicatrizó y se cerró un poquito más, por eso no se veía tanta la diferencia con el otro lado. Pero si quiere, cuando lo vea, si se va mañana, le podemos ver mañana o cuando yo voy otra vez, sin problema. Sí, súper. Vamos a verle. Pu- Gracias, doctor. Puedo decir dos cositas antes que comience Enrique, ¿verdad? Ver un ángulo abierto normal no significa que es un trabeculado normal. Eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y es muy importante comparar con el otro lado. En trauma muchas veces uno puede no tener una sinequia, una recesión y eso, y a veces el cambio de pigmentación da ayuda de que fue un ojo traumatizado, ¿verdad? Y lo otro que quería decir es que cuando uno tiene un glaucoma que es unilateral, como es parece el caso ahora, porque yo me imagino que el otro ojo está todo normal, siempre que hay que buscar una causa secundaria, como dijo acá Luis, probablemente el trauma sea lo más probable, ¿verdad? Pero siempre ante un glaucoma unilateral, buscar una causa secundaria más que un glaucoma típico de crónico simple, ¿verdad? Ahora, es verdad que los pacientes que tienen trauma y recesión angular, y hacen glaucoma en un ojo, tienen mayor probabilidad de tener glaucoma en el otro ojo. O sea, el que hace glaucoma por recesión angular tiene una alta probabilidad de que tenga algún tipo de glaucoma, realiza un glaucoma crónico simple en el otro ojo. Eso sí, también está descrito. Bueno, nada, saludos. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Se ve la presentación? Súper. Bueno, muchas gracias. Disculpen el retraso por los problemas técnicos. En relación a, así como muy bien hablaste sobre el trauma contuso, Luis, lo que quise ejemplificar con la parte de trauma abierto es el manejo práctico y bueno, y lo que para los residentes es lo que sería la resolución ya quirúrgica o de repente manejo cuando uno tiene que ir a la parte del quirófano. Mucho ese es el manejo. Entonces, lo primero que viendo esta clasificación, como bien habló Luis, entonces nosotros si tenemos con el ojo cerrado tenemos, o abierto. El ojo cerrado, lo que habló de la contusión o laceraciones, y lo que nos atañe en esta presentación es hablar sobre lo que es el traumatismo abierto, que puede ser una rotura por cuando hay un trauma con un objeto romo de una fuerza importante como el globo ocular es hasta cierto punto elástico, se termina rompiendo por la esclera. Y acá vemos, por ejemplo, una imagen donde cuando nosotros vemos una quemosis importante, vamos a hablar de eso, tenemos que sospechar una ruptura. Y en relación a cuando tenemos una laceración de espesor completo, puede ser un traumatismo penetrante cuando tiene un orificio de entrada, que hay que diferenciar en la clasificación de uno perforante que tiene un orificio de entrada y salida. Por eso aquí ejemplifica ya una salida posterior a través del segmento posterior, y siempre tenemos que pensar también ante un trauma, ya sea penetrante o perforante, un traumatismo abierto, tenemos que sospechar o buscar un cuerpo extraño intraocular, obviamente que generalmente se asocia más en la parte posterior, pero muchas veces podemos tener en cámara anterior o a veces el iris y un cuerpo extraño que es oscuro, y tenemos un iris oscuro, a veces se puede quedar encarcerado en el iris también y ser de difícil observación. Entonces, siempre tenemos que tener esta clasificación. Y otra cosa importante también, pensando ya una ruptura o una ruptura escleral, ¿cuáles son los signos que nosotros cuando estamos en la urgencia o cuando recibimos un paciente con un trauma nos tienen que hacer sospechar de esa ruptura? Por ejemplo, la muy mala agudeza visual, de percepción luz o menos, una marcada quemosis hemorrágica, como habíamos dicho,
hipotonía marcada. Pero a veces también de repente puede haber una hipertensión ocular, pero más que nada hipotonía, el ojo hipotónico. Una cámara anterior ya sea muy amplia o de repente tenemos que tener también alteraciones en la pupila, una pupila discórica o una dislocación del iris, si tenemos ya sea desprendimiento coroideo, hemorragia vítrea o tracción vítrea. Y lo que tenemos que también tener en cuenta que en qué casos pedir la ayuda de la parte de los retinólogos, por ejemplo, si confirmamos la presencia de un cuerpo extraño ocular, si hay signo de infección, porque a veces los pacientes llegan tarde, ya un traumatismo abierto de varios días, viene del interior, ya viene con una infección, no está el mitis, desprendimiento de retina, lógicamente, o de repente, o después de un tiempo, un mínimo de 3 días, o después de solucionar la parte primaria de lo que es la sutura, tenemos que pensar si tenemos ya sea una herida escleral, desprendimiento de retina, coroideo y dislocación del cristalino a la parte posterior o de una lente, si el paciente también fue operado. Eso es muy importante tener en cuenta, que cualquier trauma en un ojo previamente operado, por eso es muy importante la historia clínica, va a favorecer a la abertura de esa herida. Más todavía si un paciente fue operado, ya sea un paciente con una extracapsular, donde pues, si tuvo un traumatismo, cualquier traumatismo puede producir la abertura de esa herida. Entonces es súper importante la historia clínica y, como dijo Luis, asentar en la ficha por cuestiones médico-legales, la agudeza visual, el examen detallado, no olvidar el otro ojo también, porque a veces nos centramos solamente en el ojo afectado, pero es muy importante ver el otro y no minimizar cualquier trauma, porque realmente hay que ser muy cauta con los pacientes y con los familiares, que cualquier trauma realmente, por más mínimo que parezca, puede tener consecuencias bastante desalentadoras o bastante graves. El pronóstico, cuando nosotros tenemos ya un traumatismo abierto con una herida corneal, que generalmente es lo más frecuente, tenemos que tener en cuenta que va a determinar, lógicamente, el pronóstico va a determinar el traumatismo inicial o la magnitud inicial del traumatismo y la oportunidad de calidad de tratamiento. Eso es importante porque muchas veces el paciente no tiene ya sea en su ciudad, si está por el interior o donde sea, no tiene la oportunidad de acudir rápido o de repente de tener un tratamiento especializado. Entonces ahí es donde entramos nosotros, por eso es importante tener en cuenta esto. Y el objetivo, lógicamente, cuando nosotros tenemos una sutura, o sea, cuando tenemos que hacer una sutura corneal, es restablecer la hermeticidad o la integridad hermética del globo ocular, y después el tema de la función visual, lógicamente con el menor astigmatismo, que es lo que se induce, y leucomas posible, para tener la mayor posibilidad, para darle al paciente la mayor posibilidad de rehabilitación visual. Con relación al manejo del iris, eso a veces puede ser controversial, porque muchas veces se habla si el iris prolapsado está más de 12 horas o si puede estar contaminado, no puede ser viable. A veces es mejor resecar, otras veces puede ser muy extenso y puede producir realmente muchas alteraciones, ya sea diplopía, fotofobia. Entonces, en algunas literaturas hablan si tiene más de 12 horas. A veces hay que pensar en la recepción, pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener cuidado es cuando tengamos ya al paciente en el quirófano, explorar cuidadosamente ese tejido, limpiar de detritus, fibrina y por sobre todo epitelio, para evitar introducir epitelio y tener un crecimiento en cámara anterior epitelial que va a causar catastrófico. Y entonces ahora podemos ver el siguiente caso. Acá, por ejemplo, tenemos no sé si se aprecia bien el video, pero tenemos un iris prolapsado tenía como 48, tenía 36 horas más o menos, y ya se observa ahí un tejido de fibrina pegado probablemente también con epitelio,
y varios detritos. Entonces lo que se debe hacer es se debe proceder a limpiar, a debridar y con mucho cuidado sacar cualquier tipo de material extraño, dejar solamente el iris. A veces en ese proceso puede sangrar un poquito el iris y nos da una idea también de la viabilidad. Vemos el color es muy parecido, si nosotros vemos un color, si está más devitalizado, acartonado o más despigmentado, también son signos de que sería más prudente resecar el iris. Pero en este caso, como a medida que fuimos limpiando con la idea de mantener la integridad del iris, fuimos limpiando y después se procede a la técnica que es para poder reinsertar el iris otra vez a la cámara anterior o sacar el iris encarcerado de la herida. Lo que se recomienda siempre hacer una paracentesis. Si nosotros tenemos una herida, se recomienda hacer una paracentesis porque muchas veces puede colapsar la cámara anterior y si nosotros no hacemos una paracentesis, un puerto de abordaje, no vamos a poder restituir, ya sea con suero, con aire, o de repente es bueno tener viscoelástico también a mano. En este caso se puede inyectar el viscoelástico a través de la paracentesis y usar la misma cánula o otro instrumento como espátula para tratar de ir liberando ese iris que ya puede estar prolapsado o encarcerado en la herida. Y eso es súper importante para evitar que tengamos la parte de pupilas discóricas o inflamación crónica si el iris se encuentra encarcerado. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo ideal es hacer una paracentesis haciendo contrapresión, sujetando próximo al lugar de la incisión con un 15 grados o una lanceta para poder inyectar después el viscoelástico. Entonces eso nos permite a nosotros formar, estabilizar la cámara y usar el mismo viscoelástico, o sea, la misma cánula. En este caso usamos reinsertar el iris que estaba prolapsado previamente después de haber hecho un buen toilet o limpiando bien ahí. Entonces eso nos ayuda para después proceder a la sutura de la córnea. Nosotros con relación a las heridas corneales podemos clasificarlas en lineales, biseladas, anguladas, estrelladas, esclerocorneales, o sea, es una variedad inmensa y a veces son todo un desafío. Algunas son muy lineales o muy perfectas como aparentemente como las heridas quirúrgicas, y es un elemento muy filoso o un elemento cortante, o a otras veces es muy difícil realmente hacer una reparación y en el quirófano cuesta mucho. Entonces, lo importante generalmente es describir la técnica es usar nylon 10-0 para la córnea. Lo que se recomienda son puntos separados. Acá, como vemos en el video, es una entrada perpendicular. Generalmente se agarra en el medio, se usa la regla del 50-50, acá el 50% después, pero siempre ahí se agarra el 50%, y sin ser totalmente transfixiante, se agarra un espesor cerca del 90% de la córnea para poder anular en forma radial y equidistante. Es importante ver que cuando entra la aguja salga y entre en un lugar equidistante para evitar que haya desalineamientos a nivel cuando se va a afrontar. Eso nos va a ayudar uno para tener un cierre hermético y lógicamente para tratar de preservar al máximo lo que es la curvatura de la córnea. Entonces lo importante es no apretar, no ajustar demasiado para deformar lo menos posible e inducir el menor astigmatismo después por la cicatrización, por la sutura. Y es súper importante tener una cámara formada realmente. Esto muchas veces se usa, a veces no tenemos, y usamos suero, aire, pero es más inestable. Entonces, acá esquemáticamente pueden ver lo ideal es entrar bastante bien profundo y equidistante, porque evidentemente si entramos en forma desalineada después va a haber un cabalgamiento. Acá por ejemplo se puede ver
y tratar de ver en heridas biseladas, tenemos que entrar una simetría más por la parte profunda, porque acá, por ejemplo, esto no está asimétrico, está asimétrico más hacia la parte superficial, pero no hacia la parte profunda. Vamos a ver otra imagen acá. Acá, por ejemplo, vemos cuando son perpendiculares es más fácil calcular. Cuando de repente nosotros entramos en una herida perpendicular y tenemos un desalineamiento en relación a la parte de córnea que tomamos con una parte de la sutura, otra parte vamos a ver que hay este cabalgamiento y acá mismo pasa lo mismo, como había dicho, en la parte biselada. Si solamente vemos la parte superficial, va a terminar cabalgando. Lo ideal sería tener en cuenta el ángulo de la herida para tratar de ver más hacia la parte profunda y para tener un buen posicionamiento de los bordes, por sobre todo la parte superficial. Otra cosa importante también cuando tenemos heridas que involucran el eje visual es lo que se recomienda es de hacer que las heridas, o sea, la sutura en la parte central hacia el eje visual tienen que ser más pequeñas, tienen que ser. Entonces, más cortas, por decir así. Entonces, eso nos va a ayudar para ir aplanando la córnea y darle, como te digo, menor tensión. Entonces, eso es lo importante para que tratar de que no sea tan, que no tengamos que alterar demasiado la curvatura. Evidentemente, esto igual va a producir una alteración y una alteración visual después. Y otra cosa importante también que cuando nosotros tenemos heridas que involucran, son heridas extensas, a veces no sabemos por dónde vamos a empezar, por decir así, siempre tenemos que seguir la regla que empezar por el limbo para estabilizar todo el globo ocular, después empezamos por los vértices, las heridas perpendiculares y por último la biselada, para tener una idea por dónde empezamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una herida bastante irregular, anfractuosa, y vamos haciendo en puntos separados, y a veces cuando se quedan estos triángulos, heridas que son como que cabalgan de repente, se puede usar sutura o puntos en puentes sería. Acá, por ejemplo, tenemos otra herida estrellada que se puede usar una técnica de sutura un poco más compleja, como se le dice colchonero o de monedero, para ayudar a cerrar. Acá, por ejemplo, a veces queda así, no es aparentemente es tan estético, pero lo importante es que sea funcional desde el punto de vista que se evite el seidel, que a veces puede ser muy difícil de manejar, porque hay ciertas heridas que pueden tener inclusive pérdida de sustancia. Acá tenemos otros métodos más elaborados, pero básicamente es importante tener en cuenta que tenemos que hacer varias orientaciones. Aquí, por ejemplo, si hay una pérdida, como vemos, esta es una pérdida pequeña, se puede intentar un punto en cruz, o de última, si sigue todavía, tenemos que usar un poco de cianocrilato o la gotita para después poner una lente de contacto. A veces es la única forma en heridas así corneales desafiantes. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que le había entrado un cuerpo extraño metálico y se fue a una farmacia, y en la farmacia le quitaron, entre comillas, le intentaron quitar el cuerpo extraño, y como ven, no le quitaron y le terminaron perforando. Hasta perforar la córnea estaba totalmente en la talamia. Se intentó poner una cola terapéutica con un poco de plástico, un parchecito de plástico, lastimosamente seguía, y a veces lo único que nos queda es hacer un parche de córnea, solamente con el parche, porque era aparentemente era pequeño, pero realmente era importante el efecto. Entonces con el parche lo que se consiguió realmente formar la cámara. Entonces, a veces tenemos que tener disponibilidad de tejido cuando vemos una herida importante. Sería bueno tener una rima esclerocorneal o un resto en este caso fue córnea o esclera. Después se tiene que recurrir la esclera, pero siempre es bueno tener a mano un tejido en caso que sea necesario y no se pueda hacer un cierre con suturas. Aquí, por ejemplo, este es un video que me parece muy importante porque primero describe
la clasificación. Como había dicho Luis, es importante tener también en cuenta esta clasificación para poder hablar todo el mismo idioma, y ahí clasifica justamente lo que habíamos hablado, si es una ruptura, si es penetrante, perforante, si tiene cuerpo extraño intraocular. Entonces se puede clasificar, se puede poner, hablar de siglas, la agudeza visual, que es un factor pronóstico, cómo está la pupila y la zona, si afecta la córnea hasta el limbo, si más del limbo, más posterior inclusive. Entonces eso nos ayuda, y acá pueden ver en forma práctica cómo clasifica esta herida. Entonces, en base a esto, ahí vamos acá por ejemplo clasifica el tipo B, grado B, con pupila que está activa, o sea, no tiene alteración pupilar, y en la zona 1 porque lógicamente afecta solamente la córnea. Entonces, en forma práctica esto, y aquí se ve la herida, y lo que me gustaría mostrar acá es la forma cómo se va, cómo va haciendo. Ven ahí cómo se agarra perpendicular en forma equidistante, y pueden ver que le da una tensión que después este punto, el primer punto, después queda flojo y después se tiene que volver a rehacer, porque eso pasa muchas veces, que uno empieza a suturar y después ve que algunos puntos hay que rehacer. O sea, eso es así porque de repente va cambiando la tensión y hay algunos que quedan más ajustados, pero sobre todo quedan otros más flojos. Entonces ahí va haciendo, ya ahí pasando en honor al tiempo, para que vean cómo va pasando, va haciendo puntos separados y va haciendo. Y lo llamativo acá, lo que me gustaría es mostrarles que hay esta herida que es como triangular, hace el punto en colchonero, monedero. Entonces se entra desde dentro del labio de la herida y se va pasando en forma circular para después poder cerrar. A veces esto ayuda mucho con esas heridas así triangulares, estrelladas, que si uno hace puntos separados, uno termina presionando mucho un lado y se termina abriendo la herida. Entonces ahí es interesante, de repente son heridas más, o sea, son técnicas de sutura más complejas, pero son realmente muy útiles. Van a ver ahí cómo a la hora de pasar se hace un punto como circular, que después al ajustar ahí se quedan los tres. Ahí se ven los tres labios de la herida, el labio, el triangulito acá, bueno, los labios de la herida, y ahí al ajustar se puede cerrar. Entonces, una técnica de sutura práctica en casos más complejos. Después, ya adelantando, se ve ahí cómo se prueba la hermeticidad. Siempre es importante ver eso. Si uno usa viscoelástico, tiene que lavar y después tiene que evidentemente poner el Ringer o SS para ver después que no tenga pérdida. Como resumiendo, el objetivo principal, lógicamente cuando nosotros tenemos una herida corneal, tenemos que tener una vía alternativa y pensar en usar viscoelástico. En otros momentos, en algunos casos no es necesario, para evitar después tener que lavar y evitar que después el viscoelástico pueda producir hipertensión ocular postoperatoria, pero a veces con aire o con el Ringer ya es suficiente. Pero es bueno tener la costumbre de hacer una paracentesis. Los puntos largos, también recordar en la periferia, más corto hacia el centro, la simetría a nivel profundo de los puntos, usar varios tipos de suturas, enterrar los puntos también más hacia lejos del eje visual. Algunos usan lente de contacto después, complementar con cianoacrilato en caso que persista el segel, o de repente pudiendo llegar inclusive hasta necesitar parches, ya sea esclerales, corneales, con recubrimiento en caso de que haya una afectación profunda o importante del estroma, mejor dicho. Con relación a la sutura escleral, nosotros, o sea, se recomienda el Vicryl 870, puede ser nylon también, pero lo importante es darle más tensión al tejido, porque puede llegar a necesitar inclusive después una vitrectomía, y también ahí no tenemos el riesgo de producir un astigmatismo inducido. Entonces son suturas más resistentes con mayor tensión. Aquí, por ejemplo, si tenemos, en este caso, un ifema total, un traumatismo,
Y acá, al tener una quimosis hemorrágica, tenemos que sospechar realmente una rotura escleral, sí, una rotura escleral. Entonces, se tiene que hacer, siempre es mandatorio hacer la exploración, y cuando se va viendo la herida, se tiene que ir cerrando a medida que se va explorando, porque si uno explora todo, puede ir muy posterior y puede ser más complicado cerrar. Entonces, lo que se recomienda es ir cerrando a medida que se va viendo. Entonces, acá con compromiso, si hay córneo escleral, si hay compromiso escleral y corneal, como habíamos dicho siempre, recordar que el punto inicial se tiene que dar en el limbo. Eso es fundamental para poder estabilizar todo el resto. Después, explorar cuidadosamente para no dañar el tejido, si es que nosotros nos percatamos que hay vítreo, hacer una vitrectomía superficial del vítreo que esté prolapsado, sin traccionar, lógicamente. En heridas circunferenciales, como habíamos dicho, usar la regla del 50%, empezar por la mitad, después la mitad de la mitad y así sucesivamente. En las heridas radiales, suturar de la esquela, ir suturando, como dije, a medida que se va descubriendo o explorando, y usar una espátula de esta manera para presionar si tenemos uvea. Si tenemos uveas prolapsadas, para poder proceder a la sutura. Siempre también tener en cuenta la inserción de los músculos para no dañar los músculos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una herida córneo-escleral, y empezaríamos entonces en este punto, en el limbo, y después de ahí podríamos pasar a suturar ya sea la parte de la esclera y después la córnea. Eso ya dependiendo de cómo la aproximación. Aquí, por ejemplo, tenemos la herida que afecta el limbo, entonces por ahí se empieza después de explorar. Entonces, resumiendo lo que es la parte escleral, si vamos a suturar, tenemos que tener en cuenta también, lógicamente, la emeticidad. Pongo anestesia con puntos suspensivos, pues realmente el tema de la anestesia es algo realmente discutible, porque cuando nosotros tenemos una herida importante, lo ideal sería evitar el bloqueo. Tendría que ser una anestesia general para evitar que el bloqueo produzca más hipertensión a nivel intraocular y que el riesgo de que tengamos una autoevisceración o mayor prolapso del tejido intraocular. Entonces, a veces es difícil, ¿verdad? Y se opta por hacer un bloqueo con el menor volumen posible. Eso es importante, hablar bien con el anestesiólogo. La exploración cuidadosa, la sutura con mayor tensión en la esclera, porque no tenemos el riesgo de astigmatismo. Comenzar por el limbo y por los ángulos, después vamos suturando a medida que vamos viendo, y tenemos que agarrar siempre los flaps, la parte más móvil con la primera parte de la hoja, y la vitrectomía y reducción de la uvea mientras se sutura. En conclusión, esto lo que le quise traer es para mostrarle que un buen manejo de todo lo que el ambiente quirúrgico nos va a dar realmente buenos resultados. Que lo que nosotros buscamos primero es cerrar la hermeticidad del globo ocular y evitar dañar más de lo que dañó ya el trauma. Por eso es importante tener una técnica lo más depurada posible, y tener en cuenta que muchas veces lo que nosotros podemos tener asociados, cataratas traumáticas, desprendimiento de retina, un montón de otros cuadros, como puede ser un trauma penetrante, algo complejo, pero a veces lo que nosotros tenemos que hacer por la disponibilidad es cerrar el ojo, y después siempre hablar con el paciente, tener en cuenta que puede necesitar más de una cirugía, segunda, tercera cirugía. Por eso tenemos que dar la mayor transparencia en medio, la mayor hermeticidad, porque a veces uno tiene que entrar y se vuelven otra vez a abrir los puntos, a tener sed, y entonces el pronóstico va a depender de todo, fundamentalmente de la rehabilitación o de la reparación primaria. Como bibliografía, esto está basado en un libro virtual, que acá está el enlace, que es un libro bastante práctico, y también el focal points de la academia. Entonces, eso es. Muchas gracias.
sé si es que tienen alguna pregunta o quedó claro si se vio los videos con la nitidez. Gracias, Enrique. Sí, yo vi súper bien. No sé si el resto vio. Gracias. Para agregar nomás, también como conclusión a todos, tienen que tener en cuenta que el trauma es, o sea, donde se ve, cada trauma es diferente, no podemos clasificar todos los traumas, es un desafío realmente, tanto el cerrado como el abierto. A veces se ve mucho más aparatoso el trauma abierto, pues de todas las estructuras que están para afuera y la reparación quirúrgica puede ser también todo un desafío, pero el trauma cerrado también puede ser igual o más destructivo para el globo ocular que el trauma abierto, entonces no menospreciar uno sobre el otro, ¿verdad? Todos tenemos que tener en cuenta que es una gran causa de morbilidad ocular y de ceguera, tanto el tramo abierto como el cerrado. Y sí, muy bien, así como decía Luis, y no minimizar, realmente ser bastante cauto con lo que nosotros el primer abordaje, de los residentes, los que estén en la urgencia, no minimizar nunca un trauma realmente con relación al pronóstico, porque después te van a reclamar, te van a decir, no, pero vos dijiste, el doctor dijo que era poco, que no era nada, que no iba a tener secuela, entonces sé bastante cauto a la hora de emitir algún pronóstico o algún juicio, más que nada tempranero, ser cauto realmente y decir que cualquier trauma, si poco contuso, puede tener un pronóstico reservado. Y recuerden también que tenemos que ayudarnos de todos los métodos auxiliares de diagnóstico en caso de dudas. O sea, solicitar una radiografía o tomografía si pensamos que existe un cuerpo extraño metálico, una resonancia si es de otro tipo, una ecografía también con mucho cuidado dependiendo si es abierto o cerrado para no prolapsar más el tejido que ya podría estar abierto. Entonces, siempre valerse de todos esos métodos que también tenemos para ayudarnos a llegar a un diagnóstico más preciso. Genial, muchísimas gracias, Enrique, espectacular tus videos. Una consulta para, sobre todo para los residentes que hacen muchas suturas y heridas. De repente también los que tienen que ayudar a los residentes, el iris prolapsado, ¿cuánto tiempo posterior se puede volver a reinsertar en su posición original? Y realmente eso es, no hay un tiempo rígido, Fátima, realmente. Se habla que a mayor tiempo hay que tener mayor cuidado, pero algunas literaturas de repente hablan de, como puse ahí, 12 horas, pero a veces en otras literaturas hablan hasta de 24 horas. Realmente lo que hay que ver es la vitalidad, por sobre todo. Evidentemente, si un iria, a veces viene una sutura, la viene para hacer una sutura después de 4 o 5 días, realmente es mucho riesgo y es mejor proceder a la recepción. Pero no, lo que importa realmente es a mayor tiempo, mayor riesgo, y ante la duda es mejor resecar o de repente ver porque el riesgo de poder sembrar con crecimiento, hacer un crecimiento epitelial es muy, o sea, si fuese realmente eso puede ser devastador para realmente, por eso hay que ser muy cauto. Espectacular. Y yo nada más otra vez agregar lo que dijo Lucho, a la semiología siempre hay que preguntar porque de acuerdo al con qué se golpeó el paciente nos hace sospechar o no pues la presencia de cuerpo extraño. Entonces siempre preguntar y sobre todo hacer una radiografía porque de repente sí o sí se nos puede pasar, ¿verdad? Y si hace falta una TAC también. Y bueno, Realmente eso que vos decís, Fátima, recuerdo bien cuando yo estaba de guardia en la residencia, me tocó un nenito que había puesto un aerosol en el fuego y explotó el aerosol. Y él estaba viendo. Y vino a agudeza visual 20/20, no tenía nada, estaba aparentemente 20, tenía después una pequeña lesión de entrada, una pequeña lesión, como una pequeña quemosis temporal inferior, prácticamente no se veía hacia simple vista y haciéndole mirar y explorando, siempre dilatándole, se veía un cuerpo extraño intraocular. O sea, aparentemente era aparentemente estaba el antecedente de la explosión, pero agudeza visual 20/20, pero con un cuerpo extraño intraocular en el vidrio, ¿no? Por una herida pequeñísima. Entonces, no menospreciar cualquier trauma. claro, y no se olviden de los signos indirectos
de una herida abierta, ¿verdad? Así como dijo, puso Enrique la foto. Todo paciente que tiene antecedente de trauma, tiene quemosis, la presión intraocular baja, hemorragia vítrea, hemorragia en cámara anterior, tenemos que visualizar, tenemos que buscar bien si no hay una herida que esté ahí debajo de la conjuntiva quemótica, porque ya pasa mucho también de que dejamos, no exploramos y después la herida está ahí abierta y después sabemos las complicaciones que puede tener, ¿verdad? Y por último, tener en cuenta que una presión normal no descarta la presencia de una herida, de un trauma ocular abierto. Si no hay preguntas, consultas, dudas por parte de nuestros asistentes, entonces nos despedimos. Muchas gracias, Enrique. Gracias Gracias. a todos los que asistieron y nos vemos mañana nuevamente. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches.